ejemplo, o sea, como que nosotros clasificamos de acuerdo cuando es como una acción o adquirir algo sería conducta. Y bueno, y el tema, el contenido. Ajá. Pero, por ejemplo, no sé si está bien, por ejemplo, habíamos puesto en uno que los escolares, no, en este, que los escolares adquieran habilidades para la Sí, selección de alimentos de calidad en el desayuno. sí, Ahí la conducta nosotros la habíamos puesto como que adquieran habilidades. Y el sí, contenido, la selección de alimentos de calidad en el desayuno. perfecto. ¿Está bien? Pero, Sí. bueno, sí. Y no sé, Sofi, ¿me escuchás? Porque no me acuerdo con qué nos confundíamos, digamos. Sí, Roche, estoy. Ahí, eso estaba abriendo el práctico. O sea, no me acuerdo bien ahora cómo, o sea, nosotros lo marcamos, pero no me acuerdo bien por qué nos confundíamos. Pero era algo Bien. así. O acá, por ejemplo, ¿no? Que los escolares conozcan la importancia de realizar el desayuno en sus casas. Sí. En este sí está, ahora sí entiendo la confusión. Nosotros pusimos, conozcan la importancia como contenido y realizar el desayuno en sus casas como conducta. Y no, porque vos lo que querés es que Es ellos al revés. conozcan la importancia de por qué Claro, deben esa sería la desayunar. conducta. Exactamente. Claro. Ustedes lo que quieren es que ellos conozcan. ¿Que conozcan qué? ¿Por qué es importante desayunar en la casa antes de ir a la escuela, antes de salir? ¿Sí? Ok, Entonces, en ese ejemplo entonces sería que conozcan la importancia, sería la conducta, y de realizar el desayuno en sus casas sería el contenido. no. Conozcan Sí, es lo que vos querés que ellos hagan, que sepan, sí, eso sería. que adquieran un conocimiento. Sí, Y el contenido sería la importancia de desayunar en la casa o lo que continúa de ahí. bien. Gracias, ¿Sí? profe. Sí. De nada. Bueno, a ver, ya que las chicas sacaron a colación el trabajo que se entregó, les cuento que vamos a hacer una devolución con el trabajo corregido, se lo vamos a subir desarrollado para que a partir de eso ustedes puedan hacer sus correcciones. ¿Sí? Así que eso ya seguramente el fin de, o entre viernes y sábado ya va a estar subido para que ustedes puedan hacer su autocorrección. ¿Sí? Bueno, profe. Bien. De todas maneras, si hay alguna duda, preguntan y vamos resolviendo. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda que quieran sacarse en relación al trabajo práctico que entregaron? Otra duda que teníamos era en cuanto teníamos que identificar los contenidos en cuanto al bloque actitudinal. O sea, no pusimos ningún bloque actitudinal y como que suponíamos que nunca íbamos a tener un bloque actitudinal, digamos. ¿Por qué? Porque, o sea, no entendemos cómo sería un bloque actitudinal, un ejemplo de un bloque actitudinal. Profe, o sea, como que nosotros lo que entendíamos era que en el bloque actitudinal, como que modifica el comportamiento de la persona, pero en la vida en sociedad. Entonces, como que no sé si el educando modificaría este hecho en alguien más. Por ahí el educador sí, pero el educando no. Y por eso no lo pusimos en ninguno. A ver, de alguna manera, nosotros cuando vemos los tipos de bloques que tienen acá ustedes, hablamos de conceptual, procedimental y actitudinal. Lo que a ustedes les tiene que quedar claro es que cuando yo hablo de comportamiento alimentario, yo voy a buscar siempre que esta modificación vaya a través o se logre con el conocimiento y el procedimiento. Entonces, yo seguramente en mis planificaciones voy a trabajar esos dos tipos de contenido, conceptual y procedimental, ¿sí? Porque está claro que el conocimiento no es suficiente para modificar la conducta. Entonces, yo aprendo sobre el tema en términos de conocimiento y en términos de cómo se hace, el procedimiento. Esos dos contenidos son los que me van a permitir a mí
cambiar de actitud frente a la alimentación, frente a lo que yo consumo. Ahí es donde se desarrolla el contenido actitudinal. No está redactado. Cuando consigo cambiar el comportamiento, digamos. En realidad es, digamos, que es lo que se logra luego de un proceso. Por ejemplo, una persona que tiene problemas cardíacos, supongamos, o una persona hipertensa que tiene que dejar de comer sal, seguramente lo actitudinal va a ser la valoración de la salud frente al consumo de diferentes alimentos. ¿Sí? Es lo actitudinal, es lo que yo, es lo interno. A mí, yo pasé por todo este proceso para decir hoy no puedo comer con sal porque me va a hacer mal. Entonces, si yo voy a elegir un alimento, seguramente leeré el etiquetado, buscaré lo que es bajo en sodio. ¿Se entiende? Ahí es donde se desarrolla lo actitudinal. Pero, si ustedes buscan o tienen la posibilidad de acceder a contenidos que se desarrollen en las escuelas, ahí sí están desarrollados o enunciados los contenidos actitudinales. Nosotros no lo hacemos, simplemente entendemos que esto se produce cuando llegamos al final de un proceso. Entonces, mi modificación o lo que yo quiero trabajar con estas personas va a generar un cambio en ellos y va a haber un cambio de actitud, de postura, de mirada frente a una situación determinada. ¿Sí? Entonces no los tenemos que consignar, no es que tenían que escribirlos. Solamente desarrollamos el conceptual, el procedimental, y después entendemos que al finalizar o en el camino de este proceso de modificaciones es donde voy desarrollando lo actitudinal. ¿Sí? Sí, profe, lo actitudinal entonces sería como la reacción o la mirada del sujeto de la intervención, digamos, el educando después del proceso de la intervención. Claro, es la valoración que uno puede hacer. O sea, es de la valoración personal. Nosotros siempre hablamos porque ustedes piensen que como comportamiento, nosotros siempre decimos que el comportamiento está influido por un montón de factores. Entonces, ese desarrollo de algo actitudinal tiene que suceder a través de un proceso. Es necesario que yo transite por ciertos caminos para que yo diga, frente a una situación alimentaria, yo elijo comer esto, selecciono esto, ¿sí? Valoro, no sé, una alimentación saludable, por diferentes situaciones, baja en sodio, baja en grasa, ¿sí? A eso hacemos referencia con lo actitudinal. Entonces, profe, no es necesario ponerlo siempre. O sea, eso ya va a depender después al último. En realidad, como que está tácito. Es exactamente. De alguna manera, a ver, no es que no lo puedan poner, porque ustedes podrán poner como contenido actitudinal es la valoración o que esta valor por una alimentación saludable. ¿Sí? Porque es lo que nosotros pretendemos que suceda. Pero no es solo esto, suceden muchas otras cosas en el camino cuando nosotros hacemos modificaciones de comportamiento. Sin embargo, creo que nosotros por lo general siempre los consignamos. En algunas situaciones es muy fácil poder decir que es la valoración por la salud o por una alimentación saludable. Es como que surge fácilmente. Cuando trabajamos otros tipos de temas no es tan fácil poder ponerlo como en una oración, ¿no? En una palabra. Pero sí ustedes tienen que saber que esto está implícito. O sea, va a suceder igual. Que yo pueda llegar al final del proceso y haber modificado, haber seleccionado ciertos alimentos para el desayuno, para hacer mi desayuno completo nutricionalmente, implica que hay un desarrollo de lo actitudinal frente a esa situación. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Alguna otra duda? Creo que no. El resto de los compañeros. Bueno, parece que no. Profe, bueno, eso no sé si lo vemos más adelante, pero las dudas que teníamos eran en cuanto a las técnicas, a los recursos, cuáles eran las diferencias, digamos. La próxima clase les toca, así que no se preocupen. Bueno. Lo que sí tienen que pensar es que método, técnica y recurso
es algo que a ustedes ya lo tienen que ir como pensando. ¿Cómo van a hacer su actividad? ¿Cómo? Ustedes planificaron 2 sesiones. Esas sesiones, ¿cómo las van a hacer? ¿Sí? Supongamos, yo les doy un ejemplo. Yo, antes de empezar el práctico o antes de tener la clase con ustedes, uno prepara la clase. Entonces, las instancias para que este encuentro de hoy suceda, eso es lo que ustedes tienen que pensar. Entonces, ¿yo qué hago? Busco el material bibliográfico, leo, armamos la resolución del trabajo práctico, definimos qué nos parece, cómo lo vamos a llevar, diferentes estrategias, no sé, supongamos la pizarra, si estuviéramos en la presencialidad, no sé, utilizar PowerPoint, juego, eso, o sea, el generar después un debate, la explicación final, son pasos que yo voy siguiendo para que desarrollemos la clase. Eso es lo que tienen que pensar ustedes y ahí es donde van a encontrar el método, las técnicas y los recursos. Quizás ustedes lo piensan, pero no lo pueden poner o encasillar dentro del método, técnica y recurso. Pero piénsenlo como, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Llegaré, saludaré, les diré, miraremos un video, surgirá el debate. Eso es lo que tienen que ir pensando. Ustedes vayan pensándolo. Cuando tengan la próxima clase van a entender y lo van a decir, este es método, estas técnicas, ¿sí? Bueno, profe. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Aparte de las dudas de Rocío y Sofía, que son las únicas que están acá hablando, ¿alguien más que quiera consultar algo sobre el trabajo anterior? Bueno, nada. Parece que se entendió, que está todo claro. ¿Profe? Yo tengo, pero son también de este trabajo. Perfecto. Luciana, no hay problema, ya lo vemos ahora. Sí. Yo tengo una duda Sí, Shirley. con respecto también al cuadrito. Como objetivos nosotros pusimos, teniendo en cuenta el contenido, importancia de realizar un desayuno completo nutricionalmente. Sí. Y nosotros pusimos importancia del desayuno, sería el bloque conceptual, selección de alimentos variados sería el bloque procedimental. ¿Puede haber 2 bloques en el contenido Sí. o uno? A ver, ustedes Bien. tienen el contenido, sí, vos me definís un objetivo y me estás diciendo que van a trabajar importancia por un lado y la selección por otro. Entonces yo te digo, en respuesta a lo que vos me decís, sí hay contenido conceptual y contenido procedimental dentro de ese mismo objetivo. Ahora, lo que yo les pregunto a ustedes, sí, ¿qué es lo que tienen que pensar? De ese objetivo, ¿es posible hacerlo en una sesión educativa, en una clase? ¿Yo puedo trabajar esos 2 contenidos en una sola clase? Eso es lo que se tienen que preguntar, porque ahí es donde yo voy a desdoblar ese objetivo quizás y lo trabajaré por un lado la importancia, por el otro lado la selección, ¿sí? Porque no puedo hacer todo en una misma clase. Yo los llevo a que piensen en lo que están haciendo ustedes hoy. ¿Cuánto tiempo hace que estamos trabajando en planificación? Un montonazo, ¿o no? Entonces, hemos venido trabajando contenido y de a poco vamos trabajando las habilidades, ¿sí? La capacidad de que ustedes aprendan a planificar. Entonces, eso es lo que hay que pensar cuando yo miro ese objetivo. Tengan presente, se los digo ahora, pero seguramente lo van a ver en la clase que viene, cuando ustedes hablan de las metodologías o el método, por lo general estamos hablando que nuestras sesiones van a durar 2 horas. Cuando yo trabajo taller, yo podré trabajar la importancia de ese, no sé, la importancia del desayuno en esa sesión, ¿no es cierto? Ahora, si yo lo que tengo que trabajar es la elaboración de una preparación, eso va aparte, yo necesito otra sesión, ¿sí? Y trabajaré con otro método que es la demostración. Por eso, no sé si recuerdan que la profe Nati les dijo, cuando hacemos preparaciones, trabajamos con demostración y es toda la sesión demostración. ¿Sí? También es factible poder hacer un taller y que dentro de ese taller haya una demostración.
como técnica, no como método, como técnica. Por ejemplo, nosotros hacemos un taller de, no sé, quizás podríamos trabajar importancia del lavado de manos y la técnica del lavado de manos. Entonces yo trabajo esos dos contenidos, supongamos, en una sesión. Pero ¿por qué lo voy a trabajar? Y les estoy diciendo que voy a hacer taller y que de técnica voy a usar una demostración. Porque la demostración para el lavado de manos es algo muy corto. Yo necesito un tiempo corto para demostrar cómo se hace esa técnica. No así cuando yo voy a preparar una tarta, ¿sí? Cuando es la elaboración de preparaciones. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde empezamos a ver cuándo es método y cuándo es técnica. Solamente en demostración. Porque el taller nunca va a ser una técnica. El taller siempre es método. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes van a empezar a jugar en función del objetivo, como preguntó Shirley. Yo tendré que analizar. Mi objetivo tiene dos instancias. ¿Las dos se pueden trabajar juntas o es necesario que yo las divida en dos sesiones diferentes? Entonces, a partir de ahí es que ustedes van a ir trabajando con los contenidos y dirán, bueno, no, para este objetivo yo voy a hacer dos sesiones. Para el que sigue, una. Porque yo lo que dice puedo trabajarlo los dos contenidos, los puedo trabajar en una sesión. Entonces utilizo ese objetivo como está. En el que decimos que desdoblamos, pongo la primera parte del objetivo y después la segunda en otra actividad. ¿Sí? Shirley, no sé si está más claro. Sí, profe, gracias. A ver, lo que nosotros buscábamos con el cuadro específicamente es que ustedes puedan hacer la coherencia que después solas van a entender que uno las hace al revés. Cuando uno empieza a evaluar y a ver, yo esta actividad, este es el objetivo, voy a hacer esta metodología, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a evaluar? Uno empieza a volver al objetivo. ¿Qué método? ¿Qué técnica? Bueno, todo ese proceso, ¿cómo lo evalúo? Todo ese proceso les permite de alguna manera, o sea, o tiene que tener una coherencia. Esa es la coherencia que nosotros buscábamos, si ustedes se dan cuenta, en la tablita. Nosotros les dijimos que, de alguna manera, habían 4 elementos que estaban íntimamente relacionados, ¿sí? Objetivo, contenido, el método y la evaluación. Son los 4 que ustedes consignaron en el cuadro. Entonces, que yo pueda leer horizontalmente me está hablando de esa coherencia. O sea, no es que yo dije que quiero conseguir que los chicos adquieran la habilidad para, no sé, para realizar el desayuno y estoy evaluando conocimiento. ¿Se entiende? Eso es lo que se buscaba en ese cuadro. Y de ahí nosotros lo que hicimos es llevarlos a que ustedes vuelquen lo que habían trabajado en una actividad. Al dividir los contenidos, ustedes lo que tenían que, o podrían haber analizado es esto. El tiempo de la actividad. Es necesario que yo realice una actividad, 2 actividades en función de lo que dice mi contenido, ¿sí? Entonces, de alguna manera, con estos aportes, piénsenlo y analícenlo. Cuando sea subido a la devolución del trabajo, hagan este ejercicio. Vuelvan a ver si ustedes lo planificaron igual, lo hicieron igual, ¿sí? Anoten sus dudas para que después las podamos despejar, ¿sí? ¿Profe? Sí. En el caso entonces que tengamos 2 bloques, uno conceptual y uno de, por ejemplo, el de habilidad, el de técnica, ¿tenemos que tener entonces 2 evaluaciones? 2 sesiones. No si digo, están pero dentro después la evaluación, digo, después para hacer la evaluación, los indicadores tendrían que ser 2 diferentes. Claro, exactamente. O sea, si están dentro de la misma sesión, estos dos tipos de contenidos yo voy a evaluar a través de los indicadores, digamos, para cada uno. Si es conocimiento, haré un indicador para conocimiento y luego haré el indicador para lo procedimental. Bien. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bien. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿O no seguimos? Sí, profe. No, nos vamos a dormir todos. Hace frío. Sí. Sí, profe, ¿a dormir todo? Bueno, a ver, avancemos. ¿Cómo les ha ido con este trabajo?
Creo que bien, o sea, por ejemplo, más o menos nos guiamos de lo que habíamos hecho y bueno, de la teoría. Y sí, nos surgieron algunas dudas, pero no nos costó tanto. Bien. No fue tan difícil el seguir, digamos, Claro, los elementos. claro, sí, nos podíamos guiar bastante bien y bueno, lo íbamos haciendo y qué sé yo, pero bien, Bien. creo. El resto, Más o menos, profe, a nosotros nos costó mucho plantear los objetivos en base a los problemas que estaban. bien. Bueno, yo les voy a compartir pantalla con el documento que nosotras, que las profes trabajamos, pero me gustaría que podamos ir escuchando a ustedes qué propuestas tienen para el trabajo, y bueno, y ahí ustedes, yo lo que les pido es que lo pensemos y lo analicemos. No se maten copiando, lo pensemos y lo analicemos, porque de alguna manera esto va a quedar en el documento unificado, ¿sí? Entonces, quizás es preferible que prestemos atención al cómo lo estamos haciendo, a las relaciones que hay entre los elementos, para que les quede claro. Quizás yo nomás pienso que es más difícil, pero bueno, capaz que para ustedes les resultó fácil. Sofía me dio la primicia que les No, resultó más fácil. no dije eso. No. O sea, sí surgieron bastante dudas, pero no nos atoramos tanto, por ejemplo, como con el práctico anterior, que sí no teníamos idea de cómo hacer las cosas, pero ahora fue como por ahí con la teoría y el material teórico, eso nada más. No Pero querés abrir paraguas por las dudas, dice Sofía, no vayas de cosa, dice no. por la duda no. Pero Bien. no, sí, también después nos pasó lo mismo que mi compañera con el tema de los objetivos, sobre todo los dos últimos, que bueno, que no sabíamos cómo hacer un objetivo porque no encontrábamos el problema en realidad, por ejemplo. Bueno, ahí Bien. tuvimos eso y así que trabajamos con dos nada más. Bien, bueno, vamos a ver entonces, yo comparto y comenzamos a trabajar. Lo que sí les voy a pedir es la participación de todos, porque parece que la clase puede ser entre algunos alumnos nada más, porque son los mismos los que participan siempre. Y hay gente que realmente necesito que participe, cada uno sabe cómo les fue en las instancias de la tutoría, así que bueno, este es el tiempo de participar y de aportar también. Ya les comparto pantallas y vemos. Bien. A ver,